Radio Mundo Católico presenta El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Estimado Radio Escucha de Radio Mundo Católico, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esto que es Bendice a la Familia. El día de hoy trataremos ese tema con el Padre Maurilio Martínez Tamayo. Sí, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioescuchas en cualquier parte del mundo. Gracias, Salvador. Un programa muy bonito que esperamos sea muy instructivo y muy agradable para todas las familias. Fíjese, Padre, que me encantó este título que usted propone, porque yo recuerdo con mucho cariño a mi padre, en paz descanse y en gloria esté, que nos daba la bendición a todos, a los 10 hijos, tanto al ir a dormir como cuando nos íbamos de la casa a algún lado, a la labor o lo que fuera, mi madre también. Y lo más hermoso es que cuando ya uno se casa, papá, mamá, nos dieron la bendición a mi esposa y a mí, y aún mi madre nos sigue dando la bendición. Es una para nosotros, para la familia de nosotros, y yo lo he hecho con mis hijos y luego con mis nietos y mis hijos con sus hijos, y esto no deberíamos de perderlo, Padre, aunque yo veo ahora matrimonios jóvenes que no saben ni lo que es una bendición, no saben lo que es bendecir. ¿Qué es esto, Padre? Bueno, la bendición viene de la palabra decir bien de otra persona. Bendecir es desearle lo mejor, es de mostrar con eso el sentimiento del corazón que ama, que comprende, que acompaña. Y en ese sentido, cualquier bendición que proviene de Dios es manifestación de su amor. Y del amor de Dios nosotros mismos participamos. Y participa, por ejemplo, en la Iglesia Católica es muy común, es muy popular que la gente pida la bendición. Recuerdo el Papa Benedicto XVI decía cómo el pueblo mexicano pedía la bendición. Y al Papa San Juan Pablo II, bueno, pues la gente decía, me dio la bendición el Papa. O también las personas acuden al sacerdote para darle la bendición. Yo recuerdo a una maestra que siempre que tenía un hijo iba para que yo le diera la bendición. Nos invitan a dar la bendición a sus casas, a sus carros, a sus pertenencias, a un negocio, a una empresa que comienza, en fin, pedimos la bendición y significa de alguna manera la protección de Dios, la presencia de Dios, el augurar que las cosas vayan bien en una familia, que el futuro sea mejor. De tal manera que la bendición que se da en la iglesia, que se da en las familias, es un sentimiento de buena voluntad, de amor, de cariño, como diciendo, de mi parte te deseo que todo vaya muy bien, de mi parte te deseo que tengas mucho éxito, de mi parte te deseo que vuelvas con bien, en fin. Cada bendición tiene su propósito, no es una superstición, es una manera de acercar el corazón, los afectos, la buena voluntad de la iglesia, de Dios nuestro Señor para sus hijos, de los padres para su familia, y en fin, es muy importante bendecirnos los unos a los otros. Y lo contrario es ser terrible, maldecirnos. Maldecir, ¿verdad? Sí. Eso es terrible, es lo contrario a bendecir. Sí. Yo a veces en algunas circunstancias le digo a los papás, jamás maldigan a sus hijos, por ninguna circunstancia. Una maldición es una carga muy pesada que un hijo, que una persona trae sobre sí. Nosotros podemos desear el mal a los demás, podemos con palabras ofensivas, con folclore mexicano o con parolache como hay en cada idioma, decir cosas malas de los demás, pero una maldición es casi como un ritual que pega, que marca, que lastima, y yo creo que muchas personas maldecidas sienten el peso de la maldición, sobre todo la persona que se los hizo esa maldición, porque en lugar de tener el afecto ordinario, tiene el desafecto y tiene la desaprobación y tiene el deseo de que le vaya mal al otro. Por ejemplo, los conjuros, que no son nada, no son ciertos, pero la gente la cree. Maldecir, conjurar, y sabe cuánto. Mucha gente vive condicionada por eso. Lo primero que hay que desmitificar eso, ni tiene tanto poder ni es verdad, pero la verdad es que muchas personas viven en su corazón y en su alma lastimadas, mortificadas
por esas circunstancias. Por lo tanto, entre la maldición y la bendición, nosotros optamos por la bendición. Hay un grupo bueno, ¿para qué digo de dónde son? Pero hablan con el auditorio, rentan o compran tiempos en los medios de comunicación abiertos, en donde dicen que las personas están embrujadas, que tienen el conjuro. Entonces, según ellos, como son tan buenos para la química, porque saben mucho de química, le piden que le fíjese, padre, a lo mejor usted eso no lo sabía, pero su servidor hizo una investigación acerca de esto hace algún tiempo, junto con un buen reportero de la televisora, aquí en Guadalajara, Jalisco, para los que nos están escuchando en todo el mundo. Estamos transmitiendo desde México, desde la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco. Quiero que sepa que le pedían agua bendita de su parroquia. Entonces la ponían en un vaso, donde ese vaso ya tenía algunas gotitas de algo que desconozco, pero se empezaba a hacer como lodo, y olía muy feo. Y le decían, ya ves, estás embrujado, ni con el agua bendita te salvas. O sea, aquí es donde vamos a quitar ese problema. Y eran brujos, pues, y se daban el lujo de decir brujos buenos, porque además la Virgen de Guadalupe nos va a ayudar. O sea, sí. Y meten a Nuestra Señora de Guadalupe con una desfachatez, y la gente ignorante, bueno, les da sus terrenos, sus pertenencias, su casa, su carro, todo, con tal de que les quiten esa brujería que ellos traen. Sí, con el tiempo se dan cuenta de que era una falacia, de que todo es mentira, pero yo creo que el poder de los rituales, de los conjuros y todo eso son muy fuertes, porque marcan la psicología de las personas, no porque sean verdad, sino porque el poder de los rituales tiene su propio poder. Un día podemos hacer un programa sobre esto para desmitificar, ¿verdad? Y aquel que lo cree queda marcado. Yo que no lo creo, pues alguien que haga algo que diga, pues que te diviertas mucho, ¿verdad? Yo no te creo en esas cosas. Y tampoco, y hay quienes practican el sellarse, el protegerse, protecciones contra maldiciones y conjuros y lo demás, que está a la orden del día porque vivimos un periodo de superstición. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Ahorita queremos hablar de lo contrario. Queremos hablar de esa disposición del corazón con que uno dice bien a las personas, les desea lo mejor, les da una bendición. Y generalmente la bendición viene desde lo alto, viene desde nuestro Señor. Por eso nuestros hermanos mayores, los judíos, eran tan dedicados a bendecir y a pasar la bendición de padres a hijos, sobre todo la bendición del primogénito, tan hermosas que hay como la bendición de Tobías, papá, Tobías hijo, en fin, prácticas muy hermosas que conviene que nosotros conozcamos y nos habilitemos nuevamente a la bendición, que todos nosotros seamos capaces de sentir en nuestro corazón la buena voluntad, el cariño y el amor, y decírselo con palabras a las personas. Eso nos ayuda mucho. Cuando nuestro Padre nos da un cariñito, nos dice una palabra buena, nos da un buen consejo, sobre todo las últimas palabras que yo a veces les llamo testamento espiritual, y cómo me gustaría una vez un programa sobre el testamento espiritual, ¿verdad? Son bendiciones que uno recibe y que le consuelan, le alientan, y uno va caminando en la vida y puede uno así sentirse protegido por Dios nuestro Señor y por el cariño de los padres. Fíjese, padre, algo que a lo mejor en la idiosincrasia del mexicano, como tenemos cierto machismo, pues el patriarca quiere dar la bendición a todo el mundo, a lo mejor se la da también a su esposa, pero en un acto de sencillez y de humildad que podemos cometer nosotros o hacer nosotros, es que también la esposa nos dé la bendición, ¿no? Claro, se puede dar la bendición el esposo, la esposa, los padres a los hijos, y también los hijos pueden empezar a aprender a dar la bendición, ¿verdad? Mira, a veces se me hace curioso que en el templo, cuando salen los papás, acercan a un niño pequeño y me dicen, ahora dale la bendición al padre, es que lo están enseñando, ¿verdad? Y es para ellos un gusto que los niños pequeñitos también den la bendición. Es muy bueno eso, aprender a decir bien de los demás, y ojalá siempre dijéramos bien y nunca mal. Ese es el principio entonces del bendecir, decir bien, ¿verdad? Sí, decir bien, desear bien, augurar mucho, pues mucho bien y mucho éxito a las demás personas. Pero la bendición tiene un aspecto religioso y ritual, ¿verdad? Que proviene de Dios. Entonces no es cualquier bendición, sino es una referencia a Dios nuestro Señor, que nos ama, que nos ha dado la vida,
y al cual recurrimos, y nuestra bendición casi siempre termina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es yo te bendigo en el nombre sí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, para que sea una bendición, si no, Claro. pues es un buen deseo. Si no, nada más son palabras bonitas o recomendaciones o sugerencias o palabras de deseos que los padres tienen sobre los hijos. Cuando hay una bendición tiene un elemento religioso, una referencia a Dios. Pero fíjense qué hermoso que nosotros podamos tener esa representatividad, digo, el ser humano, el papá, el hijo, la mamá, es una representatividad divina. Efectivamente, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Somos imagen de Dios. Y cuando somos redimidos, y cuando somos hijos de Dios, y cuando nosotros ya somos cristianos, podemos nosotros transmitir esa presencia, esa benevolencia de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? En caso de emergencia, se puede hacer un bautismo y el único requisito es estar bautizado. Entonces yo puedo bautizar, imagínate, tú puedes bautizar, lo haces con fe en un caso de emergencia. Después se tiene que completar el bautismo en el templo, en la parroquia. Pero ¿cuánto más es dar una bendición? Una bendición que proviene de Dios, que nos ama, que quiere nuestro bien, que quiere nuestra felicidad y que nos ha creado por amor y para ser felices. Yo, la verdad de las cosas que invito a nuestro auditorio a que reflexionen en eso que está comentando el Padre Maurilio, ya que es algo que tenemos nosotros y que debemos de heredar de nuestros padres y sobre todo del Padre Dios que nos está dando la posibilidad. Y es hermoso cuando un matrimonio llega, por ejemplo, con el párroco. Yo lo he visto, padre, bueno, a veces lo hacemos nosotros, y le decimos, padre, fíjese que, señor cura, fíjese que vamos a salir de viaje, mi esposa y yo, y queremos que nos dé la bendición. Sí. También, ¿no? Sí, es muy, muy practicada la bendición que se pide al sacerdote y continuamente se practica en todas circunstancias. Lo que nosotros quisiéramos hacer ahora en este programa es motivar a las familias, a los papás, a la mamá, a los laicos, para que también se animen a dar la bendición. Claro. ¿Es exclusiva la bendición del sacerdote? No es exclusiva del Papa. Claro que a nosotros nos sentimos muy felices cuando el Papa nos da la bendición, cuando el señor obispo, el cardenal nos bendicen, pero y cuando bendicen nuestras propiedades, nuestros negocios, al iniciar una empresa, una imagen de alguno de los santos, en fin, todas esas bendiciones son muy hermosas y son importantes, y qué bueno que ya lo practicamos. Pero ahora quisiéramos decir que también los papás, que también los jóvenes, que también todos los demás podemos darnos la bendición. No es privativo del sacerdote, es muy conveniente que nosotros lo demos. Y en el reciente pasado era muy común que los papás dieran la bendición. Últimamente se ha más bien opacado, distraído u olvidado, y en algunos casos las nuevas generaciones ya no practican esto de la bendición. Y los papás jóvenes pues se les hace más difícil, no se les ocurre, en fin. He comentado que cuando yo preparo a los novios para el matrimonio, hacemos la preparación del ritual. Les digo, primero entra el novio con su mamá y al final la novia con su papá. El novio espera a la novia. Cuando llegan ahí, los papás entregan la novia al novio antes de acomodarse para continuar la misa. Y yo les sugiero ahí que los papás les den la bendición, y los papás ya no saben dar la bendición. Ya no saben dar la bendición, no sé, hacen una cruz sobre la frente o sobre la cara de los novios, les dirán alguna palabra, en fin, o que Dios te bendiga, pero la mayor parte de los papás ya no saben dar la bendición. Por eso ahora es muy conveniente que nosotros motivemos para que incluso cada quien invente su bendición. Esta bendición es para mi hijo tal que es de esta manera, para mi hija tal que tiene estas otras características, para mi hijo enfermo, para mis hijos que van a estudiar fuera o la universidad o van a tener un trabajo o un viaje, en fin. En las diferentes circunstancias se pueden dar bendiciones especiales. Entonces cada uno de nosotros puede inventar su propia bendición.
Qué hermoso, y me cae ahorita un 20 hermosísimo para que empecemos nosotros. Ya nuestros 3 hijos están fuera de casa, pero inclusive podemos darle la bendición desde nuestra casa, aunque no estén ellos presentes. Desde luego. Y mi hijo mayor, Julano de tal, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y así sucesivamente, hasta con los nietos Así y las es. nueras, ¿verdad? Sí, así es. Mira, hay 2 ejemplos bíblicos muy hermosos que voy a señalar. Una bendición es la que procuraba en el pueblo de Israel dar el papá al primogénito, porque en esa bendición estaba la bendición de Dios que bendice a su pueblo y que promete un Salvador a través de ellos. Por eso el primogénito tenía una importancia particular y había solo una bendición para ellos. El caso más curioso es la bendición que Jacob le roba a Esaú, ¿verdad? Cuando su padre Isaac ya es grande, como eran gemelos, aunque nació primero Esaú, y cuando en la vida cotidiana Esaú volvió de cazar, de la cacería, con mucha hambre, y Jacob había preparado un plato de lentejas, le dijo, dame de comer, tengo mucha hambre. Pues te lo daré si me vendes, si me das, si me concedes tu primogenitura, o sea, los derechos de ser el primero. Eran gemelos, aunque nació primero Esaú. Dijo, sí, cómo no, pues a él no le importaba mucho eso. Y ese va a ser el argumento de la bendición que le va a dar su padre, engañándolo. Es la historia de Isaac, la historia de Esaú y de Jacob. Pero hay otros 2 casos muy bonitos de bendición que las personas pueden recurrir en su Biblia. Cuando Jacob bendice a Judá y a sus hijos antes de morir en Egipto. Es la historia de José en Egipto. Esas bendiciones son muy hermosas, porque sobre todo a Judá, y de ahí se deriva que de la tribu de Judá vendrá un Salvador. Así es de que esa bendición va a ser muy hermosa. También otra bendición muy hermosa está en el libro de Tobías, cuando Tobías papá bendice a Tobías hijo, que Tobías padre había quedado ciego, y lo manda a Israel para que cobre un dinero y busque una esposa. En el momento de despedirlo le da una bendición muy hermosa que les sugiero, si ustedes pueden leerla. Entonces la bendición de Jacob a los hijos antes de morir, cuando están en Egipto, la bendición de Tobías a su hijo, Tobías hijo, cuando lo va a mandar a Israel a cobrar el dinero y buscar esposa. Esas bendiciones son muy hermosas y nos pueden inspirar. Pero dar la bendición, nosotros los sacerdotes, o ustedes los papás, o ustedes los abuelos, en fin, no es otra cosa sino prolongar la bendición de Dios para sus hijos, sus criaturas. El Señor nos ama, el Señor nos acompaña, y una bendición es como una cercanía, es como un continuar el cariño y el afecto por las personas, y es continuar la bendición y el amor de Dios. Por eso en el ámbito católico todas las bendiciones ahora tienen referencia a Dios nuestro Padre, o a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo. Padre, probablemente por estar ustedes consagrados a Dios, nosotros como laicos pensemos que la bendición de ustedes tiene cierta particularidad, tiene cierta beneficencia, tiene mucho más calidad. Probablemente es lo que inclusive a lo mejor me estoy proyectando, ¿verdad? Que yo diría, no es lo mismo una bendición de usted, que además es párroco, y no tendría inclusive yo, por ejemplo, la posibilidad de decir que hasta de un obispo puede ser una bendición con mucho mayor influencia, o la de su santidad Francisco, ¿verdad?, o de cualquier papa, pues por esos grados eclesiásticos que uno respeta. Sí, puede haber una cierta graduación en las bendiciones. Definitivamente proviene de la persona, ¿verdad? Cuando el Papa nos bendice, sentimos una presencia particular de Dios y una protección particular. Pero también hay bendiciones más solemnes. Hay rituales de bendición que ya son consagración de un templo a la bendición, consagraciones que solamente hace el obispo, o algunas oraciones que solamente puede ser el sacerdote. Cuando se bendicen, por ejemplo, imágenes, cuando se bendicen, sobre todo las imágenes, creo yo, ¿verdad? Y la bendición de la casa, cuando vamos a estrenar nuestro domicilio, o de un negocio, en fin.
Mira, esas bendiciones tienen dos significados fundamentales. En primer lugar, se bendicen las cosas y las cosas sobre todo para darle gracias al Señor por tener ese bien, tener esa casa, tener ese vehículo, tener ese negocio, tener esos bienes, porque el Señor nos ha concedido a través del trabajo, de la creatividad, del esfuerzo, tener algo. Y en segundo lugar, además de darle gracias por tener algo, invoca uno la presencia del Señor. Una bendición es: Señor, ven aquí, acompaña a los que viajan en este vehículo, bendice la vida que van a tener sus esposos, sus hijos en esta casa, bendice a todos los que trabajan en esta empresa, que haya un buen clima laboral, que haya un buen entendimiento, que no venga el enemigo a meter cizaña, envidias, rencores, trampas, etc. Entonces, invocar la presencia del Señor ahí. Y sí, el Señor se hace presente, no solamente por las imágenes, sino también por la bendición. Entonces, son esas bendiciones reservadas pues a los sacerdotes, al obispo, al papa, pero también las otras bendiciones tienen su valor. Por ejemplo, la bendición de tu padre, de tu madre antes de morir, esa no la olvidas. Y las palabras que te dice en tu corazón, esas te quedan grabadas. ¿Qué valor tiene? Pues el valor de que es tu padre, que es mi madre la que me bendice. La bendición que dio el sacerdote para la casa, ahí está. Pero la cercanía y el afecto de la persona que nos bendice le da un nivel, digamos, de valor y de importancia en las personas. Entonces, un hijo que sale para el extranjero, para estudiar o trabajar o buscarle la vida, se lleva la bendición de sus papás, la bendición de su mamá, y dice: es su bendición la que me acompaña. Es su presencia la que está cerca de mí. Cuento con él, cuento con su apoyo, con su aprobación. No estoy solo, él va conmigo. Entonces ves que las bendiciones tienen diferente importancia, y sí, puede haber diferentes categorías, pero todas tienen la misma finalidad, de hacer presente la buena voluntad que viene de Dios, que nace del corazón y que llega al que es bendecido. Hace unos momentos le reportaba yo a mi patrón la situación del trabajo, que como estaba, le di un reporte, sí. Y al final me dice: que Dios te bendiga, chava. Es decir, qué bonito siente uno cuando una persona le dice así a uno por teléfono, aunque sea, que Dios te bendiga. Sí, híjole, como que está satisfecho del trabajo, de la labor que uno está haciendo, ¿no? Sí, desde luego. Y lo que más me sorprendía hace algún tiempo es que a veces ya no nos animábamos a decir que Dios te bendiga públicamente. Las gentes, ¿verdad? Por el ambiente laicista que hay en algunas circunstancias. Sin embargo, los artistas comenzaron a decirlo en televisión. Sí. Se despiden: que Dios los bendiga, y nadie dice nada. Y ese muchacho, ese que canta, que baile, que dice que Dios los bendiga, dice: no está mal que lo diga. Está muy bien que todos nos sintamos bendecidos. Así es. Padre Maurilio Martínez Tamayo, usted nos puede orientar sobre algunas bendiciones, porque como usted bien lo dice, debemos de inventar nuestras propias bendiciones. Sí, mira, en la Biblia, la palabra del Señor, en el libro del Deuteronomio, como venido de parte de Dios, dice: a tus hijos los bendecirás, diciéndoles: que el Señor Dios te bendiga y te guarde, ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su gracia, que puedas ver su rostro y te conceda la paz. Así bendecirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y generación tras generación. Entonces, en el pueblo de Israel es muy común que se hagan bendiciones, y puede uno inspirarse en muchas de ellas. Desde luego que cada uno de nosotros puede inventar su propia bendición. Por ejemplo, cuando los niños están muy pequeñitos, es bueno que los bendigamos y que tengamos en esa bendición una posibilidad de ir instruyéndolos y guiándolos también en la fe. Una bendición para los niños pequeños. Señor nuestro Jesucristo, que te hiciste amigo de los niños y nos enseñaste que quien no se haga como uno de ellos no entrará en el reino de los cielos, te pido bendigas la inocencia de estos niños, los protejas de todo mal, y que todos nosotros los adultos seamos para ellos ejemplo y testimonio de una vida santa. Líbralos de los peligros del mundo y muéstrales el verdadero camino de la vida. Concédeles en todo tu protección, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oiga, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, ¿no es una frase exclusiva de los sacerdotes entonces? No. El que el Señor te bendiga, lo puede uno decir, ¿no?
uno bendice en el nombre del Señor también, Claro. sin duda. Incluso yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues todos los podemos decir, porque somos cristianos, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Pues Mira, yo lo bendigo desde ahora, Padre. te agradezco mucho y aprecio mucho tu bendición. Y todos aquellos que me bendigan, acuérdate, voy a hacer referencia, porque todavía puede quedar en la memoria el momento en que el Papa Francisco salió la primera vez a dar su bendición, Urbi et Orbi. La bendición del Papa se llama Urbi a la ciudad, et Orbi al mundo. Entonces el Papa sale al balcón de la logia enfrente de la Basílica de San Pedro, cuando es nombrado Papa, a dar su primera bendición. El Papa Francisco, sin embargo, le dijo: antes que yo les bendiga a ustedes, ustedes bendíganme a mí. Sí, qué hermoso. Y guardó un momento de silencio, inclinó su cabeza, y para que el pueblo bendijera a su obispo, para que orara por él, para que el Señor lo protegiera. Qué acto de sencillez. Sí, bueno, el Papa después dice que no lo pensó mucho, que cuando salió no sabía realmente qué iba a hacer, sino que le salió de tal manera que esa bendición, además él recuerda mucho su ambiente familiar, particularmente la influencia que tuvo su abuela, a la que algunos dicen es como un santo padre, porque en lugar de citar a los santos padres a veces ha citado a su abuelita. Pero así es, nosotros en la familia, a los que tenemos más cercanos, a veces sus palabras, sus consejos son los que más recordamos. Entonces, claro que todos podemos bendecir. Si el Papa pidió la bendición del pueblo para él, para comenzar su ministerio, para que después él bendijera como bendice siempre y la gente va a Roma para recibir la bendición del Papa, nosotros lo podemos hacer también. Muy bien, qué hermoso de verdad que nos esté dando, a mí sobre todo, esta autorización para bendecir en realidad a las personas. Y algo que mencionó usted, hay un signo que no pocos sacerdotes nos piden al final de la misa, y tiene su significado también. Padre, explíquenos. Nos dicen: inclinen la cabeza. Sí, bueno, en realidad se puede dar la bendición sin inclinar la cabeza, ¿no? Pero es un signo como de recepción, ¿verdad? Es un signo de recepción. Cuando nosotros vamos a ser bendecidos, podemos ser bendecidos imponiéndonos la cabeza en las manos, ¿verdad? Y es bonito también, es una bendición imponiendo la cabeza en la oración. Eso es posible. También cuando no se puede, basta con inclinar la cabeza y entonces uno recibe la bendición. Es una disposición del que es bendecido, como decir: sí, la recibo, la acepto, ¿verdad? Ese es un pequeño signo que no es indispensable, pero es como natural. Mira, hay unas oraciones muy bonitas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, cuando los niños se van a dormir, los papás suelen darle la bendición en muchos casos. Aquí tengo una oración muy bonita que les puede servir a los radioescuchas. Padre bueno, hemos terminado este día y ahora vamos a descansar. Te damos gracias por todo lo bueno que encontramos en este caminar, por tu presencia durante este día, por la ayuda que nos diste y por las personas buenas que encontramos. Concédenos un descanso tranquilo para que, recuperadas las fuerzas, mañana podamos continuar haciendo tu voluntad. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre María, que también te llevaba a dormir y te protegía durante la noche. Qué hermoso. Qué hermoso, de veras, recordar a la Santísima Virgen María en esta bendición. Y luego por ahí todavía hay una oración que me acuerdo mucho de mi madre, que en el anochecer nos rezaba y la rezábamos todos. Dulce Madre, no te alejes. Sí. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que como nuestra verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí. Que pasen buenas noches. Sí, así es. Decía mi madre. Sí, es muy bonita esa oración y qué bueno que te acuerdas y que la has recordado, porque todavía sigue siendo la oración en muchas familias. Así es. Mira, tengo una bendición, por ejemplo, cuando están los niños enfermos o los hijos enfermos. Y puede ser esta bendición: Señor Jesús, que recibías con amor y bendecías a los niños, dígnate mirar a este hijo mío ahora enfermo. Extiende tu mano protectora sobre él para que, recuperada su salud, te alabe y te bendiga y pueda darte gracias con una vida digna de un hijo de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ah, qué bonita la oración. Y otra, cuando los niños van a la escuela,
la mamá puede inventarse una oración propia y si no, guiarse en esta. Manda, oh Señor, a tu Santo Espíritu sobre estos muchachos, sobre estos niños que van a estudiar para preparar su futuro. Envíales tus dones de sabiduría y entendimiento, de ciencia y fortaleza, para que, conociendo tu voluntad, de tal manera se esmeren en su formación que puedan darte gloria como adultos responsables de hacer un mundo mejor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito. Sí, son oraciones muy hermosas que los papás pueden inventar. Yo quiero señalar también esta oración para cuando los jóvenes van a casarse. Que te digo que a veces veo que los papás no saben cómo bendecir. Bueno, es cuestión de preparar un poquito antes. ¿Qué le voy a decir a mi hijo, a mi hija como bendición antes de su matrimonio? Uno lo puede pensar, lo puede preparar, pero aquí se puede inspirar en esta. Señor, que en Adán y Eva bendijiste a todos los matrimonios, bendice a este hijo, a esta hija, que se unen en matrimonio, concede un amor puro y una felicidad permanente, y que en su nuevo hogar tenga siempre tu presencia y tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna otra oración que va usted por ahí? Fíjese, padre, que yo voy a proponerme escribir algunas oraciones, escribirlas y tenerlas a la mano para cuando se necesiten, porque otra cosa que no hemos platicado, por ejemplo, es se ha perdido la costumbre de bendecir los alimentos en casa, también. Sí, es lo mismo, ¿verdad? La bendición ahí es un momento de darle gracias al Señor y decirle que no nos falte el pan nuestro de cada día. Hay muchas oraciones muy bonitas. Nosotros los sacerdotes sabemos varias. Y incluso en algunos restaurantes a veces en el menú ponen alguna bendición que también bonito, es muy curioso, ¿sí? Uh-huh. Mira, esta bendición es para cuando los hijos salen de viaje y dice así: Señor nuestro Jesucristo, que conociste el exilio y fuiste peregrino, que nos advertiste que quien recibe a un niño a ti te recibe, dígnate bendecir a estos hijos míos que salen de viaje, líbralos de los peligros y accidentes, permíteles llegar sanos y salvos a su destino y hazlos regresar al calor del hogar donde los esperamos con los brazos abiertos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Muy bonito. Sí. Pues no cabe duda, padre, que este programa nos ha a mí abierto la mente y las puertas del corazón con respecto a que también los laicos, los seglares, las personas comunes y corrientes como nosotros, como un servidor, tengamos la facultad de poder dar la bendición por el simple hecho de ser bautizados, padre. Así es, todos podemos bendecir y qué bueno que nos habituemos a eso, ¿verdad? Ya hay muchas palabras malas, ya hay muchos malos deseos, ya hay muchas ofensas, ya hay folclore mexicano a veces muy terrible y ofensivo, que antes en la televisión y en el cine decían pip, pero ahora ya lo dicen con todo descaro, sí. ¿Verdad? No es una falta de estética, sino de calidad humana. Yo no me escandalizo por nada, pero como que no va bien, ¿verdad? Como que no, digamos, si estamos en una ecología del lenguaje, una ecología del ambiente, de la familia, debemos ser delicados. Pascal hablaba de la estética, de buscar lo bello, la verdad, no degradarnos tanto, ¿verdad? Con lenguaje soez, lenguaje, no, como que no nos eleva a eso. En cambio, decir bien, y no solamente en hablar bonito y decir en la oratoria conceptos, sino en la vida cotidiana, ¿verdad? Habituarnos a tener en el corazón bondad y verdad que transmitimos continuamente a todos los que nos encontramos. Padre, qué hermoso de veras este programa, me gustó mucho porque implica que los seglares, los laicos, como lo dijimos hace rato en el segmento anterior, pues tenemos la facultad de bendecir. Bueno, yo creo que todos los seres humanos debemos de bendecir, ¿verdad? De decir bien e irnos quitando el maldecir. Yo les pido, por favor, a todos los que sean papás, a todos los que tengan niños chiquitos, que por favor ya nunca le digan a su hijo que es un tonto, que es esto, que es lo otro, porque luego eso se les queda. Y es como grabarles ahí una cuestión. Y el niño es una persona indefensa. Él no le puede decir a usted nada porque así le puede ir al niño. Es una persona indefensa que se le queda grabado eso. Pero si lo bendice, si le dice, oye, ¿cómo te imaginas que te quiere Dios?
Dios te ama y yo te bendigo en el nombre de Él. Es decir, decirles puras cosas positivas, que el niño vaya sintiendo esa confianza en Dios, para que cuando sea de nuestra edad, pues pueda tener esto que nosotros tenemos, que es una fe, pues un poquito pues más arraigada que otros, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, todos debemos aprender a hacer oración, a bendecir a Dios. Jesús dijo una vez: gracias, Señor, del cielo y de la tierra, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Yo te bendigo, Padre. Imagínate Jesús que bendice a su Padre o le da gracias. Entonces todos nosotros podemos aprender, y conviene que nosotros aprendamos alguna oración en particular. Por ejemplo, recomiendo mucho a los papás que cuando sus hijos se van a casar, preparen la bendición con que los van a despedir antes de su matrimonio. Cuando entrando al templo entregan la novia al novio, los papás pueden decir una oracioncita y pueden inventarla. En fin, se les va a quedar grabado a sus hijos: la bendición de mi padre antes de mi matrimonio. Cuando salen al extranjero, una bendición especial. Cuando los niños tienen la experiencia de irse a dormir, con una bendición de los papás, aunque sea sencilla, es algo que va quedando en el corazón de los niños. Y luego también cuando los jóvenes comienzan su trabajo, su primer trabajo. A los jóvenes siempre les digo: tu primer salario es para tus papás, para tu mamá, ¿verdad? Entonces cuando salen ahí a trabajar, a buscarle la vida, su primer trabajo, que los papás les den una bendición en ese momento. Y si nos habituamos así, a lo mejor el Señor nos concede la gracia de que nosotros, cuando estemos al final de la vida, tengamos en el hecho del final la posibilidad de bendecir a los hijos. Esa bendición es la más importante de todas, porque hace el resumen de la vida, de la confianza en Dios y de la herencia espiritual. Hay una fecha, padre, bueno, hay muchas. Está el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, Tenemos muchas fechas en México como muy significativas, como para poder dedicarlos a bendecir. Por ejemplo, pronto tendremos la festividad del Día del Padre, y qué mejor que nuestro Padre Dios, que está en los cielos, mi Padre, que probablemente ya esté gozando de la gloria de Dios también, pues, ¿por qué no bendecirlos, no? Sí, hay que practicar la bendición. Mira, sí, aprovechar esos días muy hermosos. El Día de la Madre, la mamá que se siente feliz de bendecir a sus hijos. El Día del Padre, extraordinario, que dentro del festejo también incluye una bendición. Yo a veces, cuando ocurre este tema en algunos ejercicios espirituales, en fin, les digo: les voy a dar una bendición especial, y la reciben, una bendición particular. Les digo: no se queden con la bendición que han recibido de parte de Dios, nuestro Señor. Llévense la bendición a su casa, y cuando lleguen, den la bendición a sus hijos. Hasta de broma les digo: y si les da pena porque ya son adolescentes, están grandes o están un poquito sensibles, o hay alguna diferencia, si no se animan, miren, cuando se duerman llegan y ahí les dan la bendición, pues todos se ríen, para que vean que es posible dar la bendición en cualquier circunstancia. Entonces, una bendición tendrá su efecto muy positivo en el que bendice, y sobre todo en el que es bendecido, porque así prolongamos el amor y el cariño de Dios para nosotros, sus hijos, a través de aquellos que somos como mediación, el sacerdote, mediación de la gracia de Dios para su pueblo, o la mediación de los padres para los hijos. También Dios bendice a los hijos a través de los papás. Eso siempre hay que practicarlo, y siempre hay que inventar. Si me pidieran que dejara ahora una tarea, sería eso, ¿verdad? A todos los papás, a todas las personas que están escuchando, haz el ejercicio de una o dos bendiciones en circunstancias próximas que vas a tener que tratar a tus hijos o a las personas que están cerca de ti. Inventa unas dos opciones y verás cómo te sientes feliz, cómo sientes que la gracia de Dios pasa a través de ti a aquellos que son bendecidos. Cuando son niños es más fácil, porque los niños pues son muy receptivos. Cuando son jóvenes hay que pensarla más, pero para no darles regaños y no darles correcciones en las bendiciones, pero sino con toda naturalidad querer el bien de los jóvenes. Oiga, y sobre todo, qué hermoso sería que papá y mamá, cuando tienen a un hijo enfermito, poderse los dos unidos decirle al niño
que le piden a Dios que pronto se recupere, y en el nombre de Él te bendecimos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una bendición al enfermo, ¿no? Sí, como tú ves y como los radioescuchas pueden sospechar, detrás de toda bendición hay un acto de fe. Y todo pequeño ritual o familiar o público como en la iglesia es una referencia a Dios. La bendición viene de Dios. Y por eso nosotros bendecimos en el nombre del Señor, por nosotros deseamos el bien para todos en todas circunstancias. Sobre todo decimos somos vehículos del amor y de la bendición de Dios, el sacerdote o los consagrados, ¿verdad? Porque también a algunas religiosas les piden la bendición, y sobre todo los papás para su familia. Entonces practiquemos la bendición en un ambiente de fe. Eso nos hará crecer en el amor de Dios y nos hará vivir más en la unidad en la familia y unos con otros. Dice, Padre, que antes de que finalice este programa va a quedar muy ad hoc la bendición a todo nuestro auditorio y, ¿por qué no?, a Radio Mundo Católico, a todo lo que implica los demás programas, no nada más segmentarlo en este espacio, sino en las 24 horas que transmite Radio Mundo Católico, aquí, y a todos los que colaboran y participan, además de los radioescuchas. Pero esto lo haremos faltando unos minutos antes de despedirnos, como un broche para poder cerrar este programa, que ojalá el auditorio nos escriba a través del correo electrónico, ojalá nos comuniquen sus dudas, sus comentarios que nos puedan hacer, y los responderemos en la medida de nuestras posibilidades a través de las personas que se encargarán de recibir este correo. Sí, efectivamente, cada quien puede ensayar sus bendiciones y compartirlas, ¿verdad? Claro. Como lo han hecho los santos, como lo han hecho los sumos pontífices que dan bendiciones particulares. En Internet se pueden encontrar muchas bendiciones. La bendición de un santo, de una santa, de una persona muy, muy valiosa. Son oraciones muy bonitas de las cuales puede uno aprender mucho. Y esas bendiciones nos inspiran a hacer las propias. Por eso también puede ser un buen ejercicio en Internet meterse a investigar ciertas bendiciones, y encontraremos cosas extraordinarias, encontraremos muchas bendiciones que no nos imaginábamos, ¿verdad? Sobre todo las bendiciones de los papas, de los santos, de las santas, son hermosísimas, pero también hay otras personas. Ahora, yo creo que la práctica de la bendición no es solo una práctica católica. Yo creo que en todos los pueblos, en todas las religiones, hay palabras de buena voluntad, sino con el mismo carácter, en algunos casos sagrado, como de bendición o de consagración, que es muy oficial. De todas maneras, sí hay esas bendiciones porque los papás quieren lo mejor para sus hijos, porque los sacerdotes o los mediadores en las diferentes religiones también bendicen, santifican, desean el bien a los demás. Vivimos en un ambiente de fe y de amor a Dios, de manera que sale del corazón el decir bien, el bendecir y el consagrar a los demás. Padre, pues yo le solicito de la manera más afectiva que nos dé su bendición. Con mucho gusto, y como has dicho, para todo el programa, todo el proyecto de Radio Mundo Católico, para este programa, El Amor que Salva, para todos los operadores, para todos nosotros, a través de mí, nuestro Señor da su bendición a todos ustedes y también a todos los radioescuchas, de manera que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Maurilio Martínez Tamayo. Hasta la próxima. No nos cambien. Radio Mundo Católico ha traído para ustedes una edición más de El Amor que Salva, con el Padre Maurilio Martínez Tamayo y Salvador Jiménez Lozano. Gracias por su atención.